RTP. Tenemos a, no sé si decir flamante por el cambio y fusión, ministro de Infraestructura, el doctor Roberto Luque Núquez, que nos acompaña para hablar de la coyuntura del país vista desde su ministerio. Bienvenido. Arranquemos por quizás el tema más importante. El sector transporte, sobre todo el pesado, dice que se le afecta la estructura de costos con el aumento del diésel. ¿Qué está realizando el gobierno frente a esa situación, apreciado ministro? Bueno, primero que nada, muy buenos días, un gusto estar aquí en RTP, un saludo a toda la audiencia, presto siempre a responder todas las preguntas. Y antes de responder esta primera pregunta, es clave decir el plan del gobierno. El presidente Noboa fue claro y enfático en su momento de decir de que si se va a tomar una medida que sabemos que es difícil, que sabemos que impacta, también hay que tener el corazón para tomar 18 otras medidas económicas que van en beneficio de los más necesitados. Para que la ciudadanía tenga una idea, este subsidio que tenía un costo de aproximadamente 1.200 millones de dólares, en teoría debió haber ido a los más necesitados, pero en la práctica sucedió que era como una tubería rota que se desviaba en gran medida hacia las mafias del contrabando y la minería ilegal. Solo para que ustedes tengan una idea, en las provincias fronterizas y en las provincias en donde hay minería ilegal, hay un consumo de cerca de 2 a 3 veces del resto de las provincias. No es normal ese tipo de comportamiento y evidentemente estábamos subsidiando la operación de estos grupos criminales. En ese sentido, una vez que toma, sabemos que tiene cierta afectación porque sabemos que es un producto primario en muchos de los productos, hicimos 18 medidas económicas que son sumamente importantes. Y le voy a mencionar algunas, unas relacionadas a transporte, otras no, pero las más importantes, el incremento de 55.000 familias al bono de desarrollo humano. En temas agrarios, tenemos la entrega de un bono de $1.000 a 100.000 agricultores. Tenemos el crédito 7x7, que es un crédito productivo de Ban Ecuador de 7 años plazo y 7% para poder incentivar la producción agrícola en justamente ese sector. En tema de transporte, tenemos una bonificación a todo el transporte público de pasajeros para que no haya aumento de la tarifa de pasaje. Eso es cerca, sí, eso es cerca, no, más, como 8 meses y con ampliación a 12 meses. Eso es cerca de 220 millones de dólares presupuestados. Tenemos también el plan Nuevo Transporte, que es un plan bastante ambicioso, en donde tenemos se separa en dos fases. La primera es una fase de chatarrización que el Ministerio de Infraestructura y Transporte califica a los transportistas que voluntariamente quieren entregar su vehículo para un cambio de unidad y se les entrega una bonificación que puede llegar a ser hasta $23.000. ¿De qué depende el monto? Depende del tipo de vehículo y depende también de la antigüedad. Mientras más antiguo, más contaminante, menos eficiente y por ende mayor bonificación, y eso le sirve como entrada a una nueva unidad. Pero en el resto, el financiamiento del resto de la unidad también tiene un crédito con Ban Ecuador de un dígito, 9% y 7 años plazo. Eso va a permitir una renovación de flota. ¿Qué se había hecho en los gobiernos anteriores? Se había puesto por ley cuál era el tiempo de vida útil del transporte. Nosotros creemos y hemos tenido una agenda compaginada con el transporte, que no solo debemos de obligarlos a cambiar la flota, sino también crear los mecanismos y las condiciones para que ellos fácilmente puedan acceder a ese cambio de unidades, que los transportistas están de acuerdo. Y aparte de eso, tenemos el pago de una deuda histórica que existía para el transporte público de pasajeros, que es de 80 millones, que en este año se prevé el pago de 11 millones, que era por el tema de la media tarifa de la tercera edad y de los estudiantes y que está en papeles, en deuda y se la va a cumplir. Eso es una deuda de cerca del 2014. Adicionalmente, tenemos compensación provisional hasta que haya un reajuste de tarifa en todo lo que es el transporte comercial. Esto es transporte institucional, carga mixta, liviana y carga pesada, enfocado no a los empresarios transportistas, sino al transportista pesado que tiene su camión de hace mucho tiempo y que vive del día a día, del flete del día a día y que evidentemente tiene que tener un tiempo de transición. Esto, entre otras cosas más que hemos venido trabajando, zona de descanso en la red vial estatal con pesos y dimensiones, que es una deuda histórica también hacia el transporte pesado y una serie de beneficios más. Dice y escuchaba en una entrevista que le hacía el periodista Roja a Quispe, a Salvador Quispe, dice que es cuento, que no hay tal subsidio, que más bien el subsidio, cuando ha habido, no ha pasado de los 180 millones de dólares y que las cifras que maneja el gobierno no son las correctas. ¿Cómo determinan esos 1.100 millones para la información de aquellas personas que como Quispe dicen que el subsidio
nunca ha llegado a ser más de 180 millones. Bueno, quizás, en el programa sí, de quizás tengamos que separar un esquema que es de bonificaciones que ya se están entregando. Por ejemplo, aquí tengo los datos al día de hoy, al corte de hoy, en transporte pesado tenemos 13.867 inscritos con 11 millones ya pagados. Evidentemente, el universo de personas que van a estar inscritos en esto es cerca de 24.000. Esos son valores que ya están pagados. Usted le pregunta a cualquier transportista. No, me refería, señor ministro, fundamentalmente a que dice que no hay tal subsidio al combustible, o no existía tal subsidio al combustible, que ha sido un pretexto del gobierno de nuestro presidente Noboa de subirlo para aumentar la recaudación, que no va a cubrir ningún hueco. Bueno, pues eso no tiene ningún sentido. Pues sí. Es cuestión de aritmética y matemática pura. Si Petrocor compra un precio y vende otro precio y hay un diferencial, el subsidio existe, lo está asumiendo el Estado. Okay. De hecho, hasta el economista Marco Flores Troncoso sacaba unos números, y él, siendo tan allegado al correísmo y a la oposición, que daba números parecidos a los del gobierno. Yo también me sorprendí con lo que decía Salvador. Usted escuchó aquí, ¿verdad? Sí, sí. Ministro, hay denuncias y reclamos ciudadanos en torno a la repartición de estas compensaciones. Por ejemplo, en la página 6 del Expreso se habla de que comuneros de San Juan, del cantón Riobamba, dicen que no han sido beneficiados como agricultores por el bono raíces, bono que sale de la unidad de registro social del Ministerio de Agricultura, como que a lo mejor hay una base de datos que no está actualizada. Luego también hay quienes dicen en Cotopaxi, claro, va Pauqui Castro de Pachacuti quien eleva esta denuncia, que los vehículos que se han querido dar a las personas no terminan de ser entregados porque el gobierno no ha pagado a tiempo a la empresa privada que debería repartirlos. ¿Qué hay de cierto en estos reclamos? No es de cierto. Lo que pasa es que cuando ustedes ven los eventos que se hacen en donde se entregan los tractores normalmente por eficiencia se los lleva en cama baja, no van por la red vial estatal. Entonces los llevamos en cama baja y también los llevamos de cama baja a otros sitios en donde van a ser utilizados. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Más allá de eso, mire, yo tengo unas brigadas ahorita que estamos haciendo en toda Sierra Centro, en donde justamente hay personal del Ministerio de Infraestructura y Transporte, y ahora se nos ha sumado el Ministerio del Desarrollo Humano, lo que antes era el Ministerio de Inclusión Económica y Social y Ministerio de Agricultura, que estamos yendo a todas las comunidades a censar gente que por algún motivo, que puede ser falta de comunicación o cualquier cosa, no haya estado involucrado, y se los agrega sin ningún problema. Todavía hay espacio para ellos, y más bien lo que ellos deberían de estar haciendo, los dirigentes, en lugar de llamar a paros, es hacer que su gente y sus bases se inscriban en los programas que tenemos pensados justamente para ellos. Vamos cambiando de tema, porque si no es intenso este tema y hay muchas preguntas que hacerle. El tercer puente, el quinto puente, ¿cómo va? Ayer tuvimos aquí a la prefecta y ella señalaba que la parte que corresponde al sector de Taura, ese sector está en plena construcción, que ustedes le entregaron un anticipo para esa obra. ¿Cómo va la parte de Guayaquil? Sí, mire, justamente estamos, como planificación, el quinto puente, para que la gente, yo creo que lo he mencionado varias veces, pero es importante recordarlo, es un proyecto que contempla 44 kilómetros de vía, 5 puentes en total. Obviamente el más largo es el que es sobre el río Guayas, con una longitud aproximada de 3 kilómetros, pero aparte tenemos uno que tiene que cruzar ciertos esteros del lado oeste, del lado de Guayas, de Guayaquil, también uno sobre el estero Covina, que es un puente importante, y también uno sobre el estero Mojahuevo y uno sobre el río Bulubulu. En todo caso, lo que nosotros arrancamos ya es del lado de Durán, del lado este, digamos, con la prefectura, con un convenio de 120 millones de dólares, lo que es 23 kilómetros de vía, la mitad del proyecto en cuanto a longitud vial, y 2 puentes sobre el río Bulubulu y sobre el estero Mojahuevo. Eso está avanzando, como usted bien dice, a través de la prefectura. De ahí, lo otro que tenemos planificado es, se ha contratado una empresa americana para que haga la estructuración del proyecto a nivel financiero, pero solo del puente del estero Covina y de las vías que va desde el Covina hasta el punto donde se encuentra con lo de la prefectura. Del lado de Guayaquil nosotros queremos intervenir directamente con obra pública, y ahí hay algunas cosas que se tienen que hacer, como ampliación de calles, pasos elevados sobre lo que hoy es el Hospital del Guasmo. Recordemos que las condiciones son muy diferentes de lo que se planificó originalmente en el 2009, cuando no había el Hospital del Guasmo y no estaba tan consolidada esa zona, versus lo que encontramos el día de hoy, y esos trabajos se están haciendo y buscando el financiamiento para arrancar con Guayaquil y que la estructuración financiera sea desde el Covina hasta el punto donde está trabajando la prefectura del Guayas. Ministro, usted en un momento dijo que se recusaría o evitaría trabajar en el tema del quinto puente porque antes en su empresa familiar había hecho unos estudios para ese proyecto. ¿Continúa con esa postura o...?
A ver, encontrar una forma de que involucrarse. No, evidentemente desde el sector privado yo no puedo tener absolutamente nada que ver en la contratación o subcontratación de los trabajos. Nosotros a nivel empresarial hemos sido una firma que hizo consultoría por muchos años en muchos proyectos de índole público. No podemos participar en ese proyecto. Como ministro, evidentemente es un proyecto estratégico que tengo que participar. ¿Y no puede dejar en manos un viceministro en todo caso? ¿Tiene que ser No usted? tengo ningún tipo de conflicto de interés con ese proyecto, por si acaso. O sea, hoy como ministro, mi labor principal va a ser sacar adelante ese proyecto y no lo puedo dejar en manos de un viceministro. Lo que no puede ser es que de alguna manera, directa o indirecta, yo participe en la contratación de ninguna de esas obras. Vamos a un tema que parece que es nuevo, un conflicto entre la alcaldía y el gobierno. La alcaldía, y lo tuvimos al alcalde de Guayaquil, a nuestro alcalde, el señor Álvarez, y decía que va para adelante ¿cómo se llama? El aeropuerto en la zona de Chongón. Habló de lo que se ha invertido y de que existe una firma coreana de inversión extranjera que estaría proyectando invertir en ese tema. Ustedes, por el otro lado, proponen el aeropuerto de Taura. ¿Cómo vamos a hacer 2 aeropuertos al mismo tiempo? A ver, mire, hay que tener claro, y yo voy a ser muy enfático en qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene. El alcalde tiene razón cuando dice que la decisión de la ubicación del aeropuerto en Daular se tomó hace 50 años, y justamente ese es el argumento que nosotros tenemos para dudar de la ubicación de ese aeropuerto, porque cuando se decidió hace 50 años y uno lee el informe y lee las restricciones que tiene, primero solo se estaba pensando en lo que es Guayaquil como ubicación, número 1, entonces restringe otras posibles ubicaciones. Número 2, usted sabrá mejor que yo, pero a inicios de los 70, 74, 76, cuando se hizo ese informe, el límite oeste de Guayaquil era Urdesa, ¿ya? Y mal dice el alcalde, y esto no es culpa de su administración, pero mal dice el alcalde decir de que ha habido una planificación de 50 años, porque lo que menos ha habido es planificación. Si es que en el 70 se eligió Daular como sitio y como ubicación estratégica de una infraestructura estratégica como un aeropuerto internacional, no hubiéramos hecho todo lo que hicimos en Vía La Costa. Digamos, pregúntele usted a cualquier persona de Vía La Costa cuánto se demora de punto A a punto B, que es de Chongón hasta el inicio, hasta donde están las bombonas estas de Petroecuador, y usted sabe que eso no da para mucho. Entonces, está mal decir que hubo una planificación de 50 años. Se eligió hace 50 años, y justamente ese es el principal argumento que nosotros tenemos para decir, no queremos ser parte de un error que puede ser muy grande. Daular puede ser un error muy grande. No es menos cierto que se decidió hace 50 años, pero también es verdad, y lo muestran los hechos, y digamos, el día a día lo demuestra, de que no estamos planificados para tener un aeropuerto en Daular. Ahora, otro tema que hay que ver es, ¿realmente se han cumplido los gatilladores para cambiar el aeropuerto? Son todos los esquemas que tenemos que ver. ¿A qué se refiere con gatilladores? El contrato de concesión tiene ciertos gatilladores que indican el número de pasajeros por año que tiene que haber para poder migrar a un nuevo aeropuerto. Entonces, son varias dudas que tenemos. No es el hecho, si bien ha generado polémica, no es el hecho de generar polémica, es el hecho de que infraestructura estratégica tiene que ser estratégicamente ubicada. Bueno, ¿es realmente estratégico Daular, sí o no? Hay una serie de hipótesis y una serie de consultas que tenemos que hacerlo. Y desde el lado de nosotros, pensando en una concesión, pensando en mayor demanda, acercar el aeropuerto, y esto no es una discusión nueva, esto se ha discutido hace mucho tiempo, acercar el aeropuerto a las zonas de mayor polo y de crecimiento, claro, y de concentración de personas, estamos hablando de Riobamba, Cuenca y Machala, tiene más sentido. Y Milagro. Y Milagro también. Machala. Y Durán. Esa es la razón que se escribe, ¿no? Que van a acercarse hacia el sur del país, y creo que tiene fuerza el argumento, pero así como hay algo estratégico detrás de eso, mi miedo sería, y el miedo de muchos, que van a tener que colocar un grupo táctico afuera, porque Taura es bravísimo ahorita, y el Estado ha tenido problemas en poner bajo control el tema. Quienes trabajan y producen en Taura salen y le dicen a sus proveedores, corran antes de las 3 de la tarde porque no me responsabilizo de su seguridad. Entonces, ¿qué hará el Estado para poder garantizar de que el tránsito de Guayaquil, de Cuenca, de Machala hacia Taura y de regreso esté seguro? Sobre todo cuando van a haber vuelos como los de Guayaquil, que llegarán bastante tarde, y habrá gente que pues no se va a quedar a dormir en el hotel que pondrán al aeropuerto, sino que tendrán que ir a su ciudad. Ese es un tema que hay que contemplar también. César, yo te pregunto algo. Si es que hoy viene alguien de Machala, Cuenca, Riobamba,
al aeropuerto de Guayaquil tiene que pasar por ahí, ¿sí o no? Sí. Ya, es lo mismo. O sea, el problema lo tenemos que solucionar, sea de una manera o de la otra. O si se tienen que ir a doblar, también van a tener que pasar por ahí. Entonces, no es un argumento para decidir la ubicación. La ubicación de un aeropuerto estratégico, el aeropuerto es una infraestructura estratégica, tiene que llevarse bajo parámetros técnicos. Y los parámetros técnicos, hay los aeronáuticos, que en teoría no debería haber diferencia entre el uno y lo otro, de lo que yo he visto, se están haciendo informes al respecto. Pero más allá de eso, es un tema de planificación urbana también y de accesibilidad. Hoy ya tenemos vías de acceso a un sector, no tenemos vías de acceso hacia el otro. Es sumamente complejo llegar a doblar. Entonces, digamos, no como gobierno nacional, y esta es mi postura también personal como ministro, revisas el expediente y Daular deja muchas dudas, muchísimas, ¿ya? Y Taura deja ciertas certezas que son concretas y que evidentemente hay que manejarlas. Ahora, el otro tema que es importante es, ¿realmente estamos listos para migrar de un aeropuerto a otro? ¿Es suficiente lo que tenemos? ¿Está bien ubicado el que tenemos? Y todas esas, cuando tú lo comparas y haces un benchmark con la región y con otros aeropuertos, la respuesta es que todavía no estamos listos para migrar. Entonces, no es un tema que tenemos que tomarlo de la manera más acelerada. Lo que hay que es ir viendo, ir planificando como lo que es una infraestructura estratégica. Ministro Luque, cambiando de tema, se los acusa de no hacer obra pública y es quizás el principal orgamento de la oposición, y un poco lo que vemos también, muchas vías, sobre todo al subir a la sierra, con bastantes problemáticas. ¿Qué están haciendo en eso? Ya tienen cerca de 2 años en el poder y ha habido un decaimiento en la obra pública. Sí y no. Mire, yo le digo, por ejemplo, lo del quinto puente es importante. Es una obra de 120 millones que es la mitad del quinto puente. La vía E25, que es desde Buenafé a Babahoyo, se está ampliando a 4 carriles en 20 kilómetros y estamos teniendo carriles de rebasamiento cada 30 kilómetros en el tramo de Buenafé hasta digamos, 20 kilómetros al norte de Babahoyo. Y ahí estamos también con zona de descanso. Entonces estamos invirtiendo 50 millones de dólares en esa vía, que es el eje vial más importante, la Guayaquil-Quito, en el tramo Buenafé-Babahoyo, que ha estado por 2 carriles hace mucho tiempo. El paso lateral de Juján y Babahoyo, en un convenio con la prefectura, lo estamos sacando con una inversión de cerca de 10 millones de dólares de parte nuestra y 7 millones de dólares de parte de la prefectura. La vía Guayaquil-Riobamba, en el tramo de Chimborazo, que es usted sabe que la vía hacia Payatanga ha sido un problema hace mucho tiempo, ya se está construyendo, se está ejecutando en este momento. El paso elevado sobre la autopista Cuenca-Sogues en Monay ya se está construyendo también. La conexión entre Los Ríos y Babahoyo es una muy productiva. Hay 2 vías, Baba Tres Marías y Palestina Vinces Macul. Las 2 ya se están construyendo ahorita. Entonces, hemos tenido una serie de proyectos. ¿Y el mantenimiento? El mantenimiento, por ejemplo, Pero usted dijo sí y no. ¿Cuál es la parte del no? Porque... A ver, la parte del no es que la brecha de infraestructura que hemos cogido es de cerca de 3.000 millones de dólares. Entonces, evidentemente, 3.000 millones de dólares es más que el plan anual de inversión de todo el Estado. Doble. Entonces, digamos, el no viene por el lado de que la brecha que cogimos es bastante grande y es normal que cuando uno transite por las vías, después de mucho tiempo de falta de inversión, se vea que no hay mantenimiento en algunos casos. Es el caso de Loja, es el caso de la cuenca Girón Pasaje. Hoy en la cuenca Girón Pasaje yo estoy haciendo estudios para ver cuánto hay que invertir y al mismo tiempo tengo un contrato de atención de puntos críticos, los 2 de 2 millones. Imagínate, tengo que hacer estudios de 2 millones y tengo que hacer también control de puntos críticos de 2 millones, pero ahí va a hacer falta una inversión de cerca de 50, 60 millones. Lo mismo pasa en la vía el Banco Las Mercedes Santo Domingo. Lo mismo pasa en la Esmeraldas Quinindé, que ya arrancamos ahorita. Pero si usted está trabajando con la prefecta del Guayas para la Juján Babahoyo y el presidente de la República dijo en campaña que se iba a trabajar en coordinación con autoridades locales para completar lo que falta entre Naranjal y Machala, ¿por qué no hemos visto que avance en ese proyecto? No, porque sí, hay un problema ahí de que de Machala al Perú tienes una buena carretera casi, pero de Naranjal hasta Machala es angosta. No, a ver, Naranjal-Tenguel es un contrato de concesión heredado por nosotros y que está en el Ministerio de Infraestructura y Transporte y que está avanzando bien. Eso está avanzando, Esa Naranjal-Tenguel. es la Erdoiza, ¿no? Sí, Intervías. De ahí, Río 7, Machala, es donde tenemos problemas en ciertos sectores del Guavo y en donde tenemos
problema legal sumamente grave con arbitraje internacional con la empresa Consur, que es la concesionaria. Y evidentemente hemos dado pasos muy buenos, hemos intervenido la vía, hoy estamos esperando al que el Ministerio de Economía y Finanzas nos asigne ciertos recursos, cerca de 17 millones, para licitar ya a precios de mercado. Antes lo que hacía es que el concesionario recibía la plata y tenía un contrato con el propio accionista del concesionario con precios altos. Ahorita estamos viendo ese esquema para poder ampliar a 4 carriles la llegada al Guau. Esto estará... Ya el concesionario no va a ser necesariamente el constructor. No, estamos nosotros bajo el contrato de concesión, te estableció una cláusula en donde el contratante, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ahora Ministerio de Infraestructura y Transporte, podría intervenir la concesión. Y nosotros hicimos ese esquema. Entonces, ahorita ya estando bajo nuestro poder la concesión, por así decirlo, estamos estableciendo los pasos para poder ampliar a 4 carriles la zona más crítica. Y eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a ejecutar. Evidentemente, el Guayaquil-Machala tiene 3 concesiones o 3 delegaciones. Una la de la Prefectura del Guayas, una la de Naranjal-Tenguel con el Ministerio de Infraestructura y la de Consur. En la de Consur es donde están la mayoría de los problemas que usted menciona y que estamos interviniendo para poderlo ejecutar. Ha sido dilatado el proceso muchas veces por todos estos temas legales que son heredados. Control de vías, que también es parte de su ministerio. Hace poco perdimos el puente que hizo Ferrostal hace 60 años en el cruce de la Gabarra a Daule. ¿Qué pasa? Ya no veo funcionar las balanzas y pesas de control de peso de una pregunta. Se ve también un aumento de la siniestralidad con la expansión de la misma economía. Cada día vemos que se caen containers y crean accidentes en general en todo el país. Yo viajo mucho por la provincia y siempre hay parálisis por eso. ¿Cómo va a ser para controlar este crecimiento del volumen de tráfico pesado que además daña la vía? Sí. Toda esta construcción aquí en la zona de San Borondón, que se extrae tierra de las montañas en lugar de coger la arena que está en el río, que es más fácil de hacerlo, está generando un costo de mantenimiento muy alto en las vías. Sí, correcto. Tenemos una inversión proyectada, justamente es uno de los requerimientos de la carga pesada también, y que es muy importante hacerlo, de 33 millones de dólares para estas zonas de descanso y también zonas de peso, control de pesos y dimensiones, que en realidad lo han dejado en soletas. No hemos tenido nada de ese tema. No, hace mucho tiempo. Sí, bastante. Y ahorita estamos queriendo invertir, tenemos un proyecto porque hay lo que hoy se llama weight in motion, que es pesaje incluso en movimiento, y todo eso es lo que queremos. ¿Cómo se logra ese pesaje? Digamos, ahorita me coge ahí en la lección, pero realmente creo que hay como unos sensores abajo y un marco que ayuda a determinar cuánto es el peso y varias otras cosas más. Aparte de eso, estamos trabajando con la Agencia Nacional de Tránsito y la CNT en la implementación del proyecto de tercera placa, que eso va a ser sumamente importante porque tiene varias aplicaciones. Que se trata de, aparte de las placas físicas que hay en los carros, tener un tag electrónico en el parabrisas, obligatorio, que se va a empezar a colocar, y ese tag tiene información bajo una tecnología que se llama RFID y puede ser leída por marcos que se coloquen, por ejemplo, en los peajes. Eso puede servir para control de velocidad, pero ya no bajo los radares truchos, sino velocidad promedio, de punto A a punto B, yo sé cuánto te demoraste y yo sé cuánto debiste haber hecho de acuerdo a la ley. Entonces se puede empezar a controlar velocidad, se pueden controlar seguridad, control fronterizo, control de puertos y una serie de aplicaciones que se van a poder usar con la tercera placa y que va a ayudar al tema de siniestralidad que usted me mencionaba. Esos radares truchos son un tema de años. Me recuerdo que en una época el Expreso andaba que le preguntaba a la ANT y a la agencia que maneja normalización y estándares en el país, que es siempre me olvido, el INEN, iba preguntando y preguntando quién tiene los estándares para calibrar radares y no le daban respuesta. Hace un tiempo vino el director de la ANT y sí nos dio respuesta de que se estaba regularizando el tema. Pero me llama la atención de que muchas veces los radares truchos que se bajan tienen a los mismos proveedores. Por ejemplo, la empresa Alcoliste ha trabajado con el municipio de Guayaquil, con el Estado Central y con un montón de otras autoridades con competencia en tránsito. ¿Qué tan lejos estamos todavía de tener radares bien calibrados que sirvan para proteger a la gente y no para expoliar a las personas? Bueno, el tema es que se generó muy rápidamente y nosotros encontramos un sistema que era un modelo perverso, que lo que hacía era justamente lo que usted dice, buscar quitarle plata a la gente y nada para seguridad vial. La lógica, el sentido común y las prácticas internacionales hablan que la recaudación debería de siempre estar destinado a inversión en seguridad vial. Aquí el 50-60% de las multas se las llevaba el privado,
con el pretexto de que ellos hacían una alianza estratégica en donde ellos hacían la inversión y ellos buscaban el retorno de esa inversión. Nosotros hicimos un modelo económico muy sencillo con lo que sucedió en uno de esos contratos y la tasa interna de retorno era del 30%, la recuperación era en año y medio, o sea, eran temas totalmente leoninos para el Estado. Y por último, cuando uno hace una alianza público-privada, una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado, lo que tiene que primar es el bien común y los índices de éxito sobre la alianza tienen que ser sobre ese bien común. En teoría, el índice y el pago hacia el privado debería darse con una disminución de la siniestralidad, no con el éxito de cobrar más. Aquí, mientras más cobrabas, más éxito había, en teoría. Eso es totalmente contrario a lo que se buscaría en un control de tránsito como el tema de los radares. Entonces, hay que repensar el modelo totalmente. Nosotros lo que hemos hecho es batallar y liderar esa pelea en el sentido de que, por ejemplo, los radares no tenían una resolución, un esquema de cómo ser calibrados y podían ser calibrados por la misma empresa proveedora de los radares, que eso es un sinsentido en cualquier lado del mundo. Entonces pusimos que tenía que ser acreditado calibrado conforme lo que establece la ley de calidad, que establece que tiene que ser un ente externo acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. ¿Ya hay un par funcionando? Todavía no. Hay un par funcionando, no me atrevería a decir a dónde, es muchos más los clausurados, y realmente no es que hemos visto un incremento significativo en la siniestralidad como para que uno diga esto tuvo su efecto. Entonces, tenemos que, con el pretexto de algo bueno y loable como la seguridad vial, no podemos, dos errores no hacen un acierto, y eso es lo que están vendiéndonos aquí, que el acierto era colocar estos radares para controlar un problema de seguridad vial, y en la realidad eso no era lo que estaba sucediendo y no podíamos permitir que sea un sistema perverso que afectaba a transportistas y a todos los ciudadanos en general. La última pregunta, porque ya estamos sobre el borde de cerrar. Bueno, el tema, yo mientras le preguntaba el tema del control de las vías, que me preocupa, porque veo caerse permanentemente containers, no es que un día voy a Novol, se cayó un container, iba por la vía Salitre, otro container. ¿Cómo controlas eso? ¿Cómo organizas y educas a estos choferes que lamentablemente, a pesar de que hace 20 años se hizo una ley que parecía que iba a cambiar todo con las multas, con la pérdida de la licencia, terminaron dominando porque los políticos dijeron no me voy a cargar con este gremio y le dieron luz verde para que no tengan control frente a asegurar cinchar bien un container, cinchar que no caiga la piedra en las carreteras, que crea un daño al asfalto, al concreto o a lo que sea. Usted es ingeniero y sabe mejor que yo eso. ¿Cómo controlar? Porque la visión es que hoy día, si usted coge la hoja de vida de cualquiera de estos choferes, por lo general tienen demasiadas multas que nunca les han quitado la licencia. Sí, pero mire, más allá de eso, yo creo que con el sector de transporte pesado tenemos que trabajar en algunas aristas y esa es una de ellas. Yo creo claramente que va a haber un tema de control de pesos y dimensiones que va a ayudar en el tema, y por otro lado también tenemos que hablar de este plan nuevo transporte, porque muchas veces es digamos, lo antiguo de las unidades lo que generan estos problemas, y este plan de nuevo transporte que contempla la chatarrización y la creación de el cambio de unidades puede ayudar en ese tema, más un tema de capacitación. Pero más allá de la capacitación, la forma en cómo la política, y no ha modificado de los políticos y los partidos, por no tener conflictividad con los transportistas que le pueden parar el país, se pierde la capacidad de sacar al mal conductor del sistema. Yo discrepo con que esa pueda ser la causa raíz del problema, sinceramente. Yo creo que, por lo menos mi experiencia con el sector transportista pesado, que es el caso del que estamos hablando, ha sido muy buena, y los requerimientos que ellos tienen en estos temas son bastante razonables, y evidentemente dentro de esa razonabilidad nosotros también le podemos exigir y pedir ciertos requerimientos que también son razonables, que no hayan este tipo de accidentes, y una vez que encontremos la causa raíz de por qué ocurren esos, tendrán que ser sancionados aquellos que veamos prácticas que no sean tolerables, pero yo he visto a una dirigencia del transporte pesado que es sumamente razonable a los pedidos y que en esta medida... Es el empresarial. No, el pequeño también, perdón, el pequeño también... no es lo que se ve en las carreteras. Yo sé, a ver, yo no estoy desconociendo el problema que existe, yo estoy diciendo que a nivel dirigencial hay espacio para el diálogo y para poder conversar de este problema y poderlo atacar de frente. Lo entiendo porque usted en este momento es político, pero no técnico, pero usted sabe que no estoy meando fuera el tiesto. Vamos, querido César, con
Otra pregunta que es del público. Una pregunta a un querido radioescucha que quiere que la transmitamos. Si usted estaría dispuesto a aceptar una candidatura a la alcaldía de Guayaquil. No. Tajantemente no. No lo he pensado, pero no sé de dónde viene la pregunta, pero es la primera reacción que tuve en todo caso. No. O le va a preguntar a su mujer. Ahí es no Renault, pues. Ahí es no Renault. La hora, César. Son las 9:01 de la mañana, don Ramón. ¿Alguna cosa más que quiera contar, ministro? No, solo a la audiencia decirle que evidentemente cuando hemos hablado con el presidente sobre el tema de una medida difícil, el presidente no hubiese tomado esta medida sin otras 18 medidas económicas que son sumamente importantes y que van, esas sí, todas destinadas a la gente más pobre y a la gente más necesitada, y lo estamos haciendo. Evidentemente, lo que la prensa saca en algunos casos, de casos particulares que ha fallado o que ha habido, nosotros no tenemos miedo a reconocer de que pudimos socializar más, estamos abiertos, hay brigadas en todo el país y el Ministerio de Infraestructura y Transporte es un ministerio de puertas abiertas. Cualquier transportista que tenga problema con el registro puede acercarse a las oficinas de la Dirección Distrital y va a ser atendido por un grupo de personas que están con la plena disposición de poder ayudarlos. ¿Qué es más hoy? ¿Técnico o político? Yo, Sí. técnico, siempre. ¿Seguro? Sí. Ha cogido una velocidad política tremenda, lo felicito. No sé si eso es bueno o malo, gracias. Es positivo para el país, tener buenos políticos es adecuado. Gracias. RTP